Todo el mundo envidiaba a Marina. A primera vista, tenía la vida con la que sueñan millones de mujeres. Un marido brillante, seductor, respetado, un cirujano famoso, admirado por sus colegas, rico, elegante, carismático. Un apartamento lujoso en un edificio exclusivo. Un guardarropa perfecto. No necesitaba trabajar, no tenía preocupaciones de dinero. A los ojos del mundo era un cuento de hadas moderno. El tipo de vida que se muestra con una sonrisa en las redes sociales y que hace suspirar a los demás pensando, de verdad le ha tocado la lotería. Pero nadie veía lo que ocurría cuando la puerta se cerraba. Nadie oía el desprecio en su voz. Nadie veía la forma en que él la miraba, como si no fuera una esposa, sino un objeto decorativo que se juzga, se mueve, se corrige. Nadie sabía que detrás de los ramos suntuosos, las cenas refinadas y los halagos públicos, se escondía una prisión, una jaula de oro, y en esa jaula, Marina se desvanecía un poco más cada día. Todo siempre empezaba por los detalles. Un café que no estaba lo suficientemente bueno, un vestido que no era adecuado, un peinado sin brillo, una mirada demasiado vacía, una amiga de mala influencia, un kilo de más, una frase fuera de lugar, una respiración en el momento equivocado. Con el tiempo, esos detalles se habían convertido en un método, una estrategia, una forma lenta y metódica de romperla sin dejar huellas visibles. Su marido, Stas, era de esos que todo el mundo admira. Un hombre que salvaba vidas en el hospital y destruía la de su esposa en casa. En público, le acariciaba la mejilla con ternura. En privado, el mismo gesto se convertía en una forma de control. Sabía exactamente cómo hablar para disminuirla, sin jamás alzar la voz delante de testigos. Era el hombre perfecto para el mundo exterior y el verdugo perfecto en la intimidad. Para sus amigas, Marina era una privilegiada. La miraban con envidia. Le decían que tenía suerte, que un hombre como él, guapo, culto, rico, fiel en apariencia, era algo raro. No entendían por qué a veces parecía ausente, por qué su sonrisa se veía tan cansada, por qué sus ojos a menudo estaban perdidos en el vacío. No sabían que Marina ya no tenía dinero propio, ni círculo propio, ni decisiones propias. Incluso su ropa era aprobada por él. Incluso sus compras pasaban por él. Incluso su vida interior parecía haber sido confiscada. Sin embargo, antes, Marina no era esa mujer silenciosa y sumisa. Había sido una joven artista prometedora, una pintora, una chica que soñaba con París, con galerías, con exposiciones, con colores, con libertad. Sus profesores le auguraban un futuro. Sus acuarelas conmovían a quienes las veían. Tenía talento, sensibilidad, una luz rara. Luego Stas llegó a su vida con su confianza absoluta, su elegancia impecable, su facilidad para embellecerlo todo. La sedujo como se construye una ilusión perfecta. Le dijo que ella no estaba hecha para los trabajos pequeños, ni para los encargos mal pagados, ni para el cansancio de la vida ordinaria. Le prometió una existencia a la altura de su talento. Él le había dicho, solo quédate cerca de mí, yo me encargo del resto. Y ella le creyó. Así es como a veces mueren los sueños. No en el ruido, no en el drama inmediato, sino en la comodidad, en la seducción, en la promesa de estar protegida. Marina había dejado sus estudios casi al final. Guardó sus pinceles, sus lienzos, sus ambiciones. Ella creía que estaba entrando en una gran historia de amor. En realidad, estaba entrando en un sistema de control. Los 2 primeros años se parecieron a una felicidad perfecta. Luego empezaron los comentarios, después las prohibiciones disfrazadas de consejos, luego el aislamiento, después el control del dinero, luego la vergüenza, después el miedo. Y un día, sin saber exactamente cuándo, Marina comprendió que ya no vivía con un marido, sino con un hombre que necesitaba verla pequeña para sentirse poderoso. Lo más terrible es que las víctimas de control no se dan cuenta de inmediato. Se adaptan, negocian con el sufrimiento, esperan que eso pase. Se dicen que exageran, que él está estresado, que las quiere a su manera, que hay que esforzarse más. Marina pensaba así, ella también. Hasta el día en que algo, o más bien alguien, irrumpió en su vida. En su edificio vivía un anciano al que todos evitaban. Un vecino solitario, austero, encorvado, siempre encerrado en su casa. Lo llamaban el profesor.
Algunos decían que había sido un gran intelectual, especialista en teatro. Otros contaban que había perdido la razón tras una tragedia familiar. Otros aún murmuraban que era responsable de la muerte de su esposa y de su hijo. En este tipo de edificio elegante, los chismes circulan rápido y la verdad suele desaparecer bajo las apariencias. El viejo vecino se había convertido en una leyenda oscura, un hombre al que se evitaba mirar en el ascensor. Un día, mientras Marina sacaba la basura, una de las bolsas se rompió en el rellano. Los desechos se esparcieron por el suelo. Avergonzada, roja de la pena, se arrodilló para recogerlo todo a toda prisa. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta del vecino. Ella esperaba un comentario frío, desprecio, un suspiro molesto, pero él no dijo nada. Entró en su casa, volvió con una bolsa nueva, una pala y un recogedor, y luego la ayudó en silencio a limpiar, sin una sonrisa, sin una pizca de condescendencia. Simplemente una ayuda sencilla, directa, casi brusca, pero sincera. Ese gesto minúsculo conmovió a Marina más de lo que habría imaginado, porque ahí había algo que hacía mucho tiempo que no recibía: respeto. Sin espectáculo, sin lecciones, sin control, solo ayuda. Esa misma noche Stas había observado la escena por la mirilla y se enfureció terriblemente. Le prohibió terminantemente hablar con ese hombre, la llamó inconsciente. Le contó que ese vecino era peligroso, inestable, casi un asesino. Se enfureció, le apretó el brazo tan fuerte que apareció un hematoma. Fue la primera marca visible, el primer moretón, la primera frontera cruzada de manera irreversible. Esa noche, Marina no durmió. Algo se había movido dentro de ella. Por supuesto, estaba el dolor, la humillación, el miedo. Pero también había algo más, una rabia fría, una chispa, una sensación nueva. Quizás lo que estaba viviendo no era normal. Quizás aquel a quien le presentaban como un hombre excepcional no era más que un tirano bien vestido. A la mañana siguiente, mientras Stas se había ido a trabajar como si nada hubiera pasado, Marina hizo algo que nunca antes se habría atrevido a hacer. Llenó un termo de caldo, tomó medicamentos para el dolor, cruzó el rellano y llamó a la puerta del viejo vecino. Cuando él abrió, parecía agotado, enfermo, casi físicamente roto. Le tendió el termo con una mano temblorosa, explicando torpemente que había oído decir que él no se encontraba bien. Él la miró fijamente durante un largo rato, luego esbozó una especie de sonrisa amarga y la dejó entrar. Su apartamento parecía pertenecer a otra época. Paredes enteras cubiertas de libros, un olor a polvo, tinta, medicamentos y silencio. Una inmensa soledad, pero también una dignidad intacta. Vivía en un desorden de anciano culto, no en la locura que describían los vecinos. Simplemente sufría dolores, la vejez y un pasado difícil de sobrellevar. Ese día le dijo una frase que la atravesó como una cuchilla. Mírese en un espejo, la ayuda, no soy yo quien más la necesita. Había visto sus moretones. No había necesitado explicaciones. A partir de ese momento, Marina empezó a pasar por su casa regularmente. Al principio para ayudarlo, luego para hablar, después para poder respirar. Poco a poco, ese anciano al que todos temían se convirtió en la única presencia que le daba seguridad en su vida. No la trataba como a un bello objeto, no la apartaba de sus pensamientos. La escuchaba. Le hablaba de arte, de teatro, de literatura, de la ciudad vieja, de la memoria, del destino. Se interesaba por lo que ella pensaba. Cuando ella le mostró antiguos bocetos, acuarelas olvidadas, él las miró con una atención casi sagrada y le dijo: «Tienes un don, enterrar tu don es una forma de morir». Esa frase despertó algo en ella, una parte de Marina que creía desaparecida. La artista, la mujer libre, la mujer viva. Pero los tiranos siempre sienten cuando su presa se les escapa. Stas notó rápidamente que algo estaba cambiando. Su mirada se volvía menos sumisa. Su silencio ya no era el mismo. Su alma empezaba a resistírsele. Entonces apretó aún más el cerco. Revisó su teléfono. Vigiló sus salidas. Provocó escenas. La acusó de ridiculizarlo en el edificio. Afirmó que los vecinos hablaban de ella. Luego la violencia aumentó. Más directa, más brutal. Una noche, la sorprendió saliendo de la casa del profesor. En el rellano, gritó. Luego dentro del apartamento pasó de las palabras al cuello.
A la mañana siguiente, como tantos hombres violentos, fingió arrepentimiento, el croissant favorito, las disculpas, los besos en las manos, las promesas, el cansancio, el estrés del hospital, el supuesto amor. Así es como funciona el control: la herida, luego el apaciguamiento, luego la ilusión de un regreso a la normalidad. Muchas se quedan por esa alternancia, porque quieren creer que el hombre tierno aún existe, porque tienen miedo, porque no tienen nada, porque les han hecho creer que no valen nada. Pero en Marina, algo había cambiado definitivamente. Ya no era solo sufrimiento, era lucidez.